Buenos días, seré breve. Primero os preguntaréis, ¿pero qué mierda con el título? ¿Cómo que Inco es una emperatriz romana y Izawa el general Belisario? ¿Acaso te has fumado un porro? Sí, en un submarino nuclear clase Taifún encallado en la antigua Yugoslavia. A ver, me centro. ¿De qué va este? Pues va de relatar historias, estilo cuentacuentos. Fanfics concretamente. ¿De qué no va? Pues no va de Izuku mete su algo en el algo de alguien. A ver, yo respeto los gustos de todo el mundo, cada uno que escribe lo que le dé y lea lo que le dé la gana, pero es como que llaman muchos, ¿no? Entonces, va esto de quemar el canon y dárselo a comer al gato. Con heavy metal de fondo, sí, aparte. Es decir, yo creo que la gracia está en descuadrar a no seguir la línea del canon, porque claro, si tú quieres el canon, pues leches, te vas a ver el canon, te vas a ver la obra original, ¿no? Entonces, yo cuanto más distintos sean las cosas del canon, cuanto más descuadren, mucho mejor. En ese sentido no tengo límites. Es decir, todo lo que se pueda, que obstaculice, que pueda borrar, que obstaculice la trama, lo borro. Es decir, no me liando con chiquitas. Que sí, que al final acaba siendo una cosa totalmente distinta, pero es que en eso consiste, vuelvo a lo mismo. Si no, pues coño, te vas a Netflix, ¿no? O a tu página, ya sabéis. Pero bueno, a eso me refiero, que en definitiva, que de eso va un poco este canal, ¿no? De hacer fanfics que descuadren. Su tónica es, yo lo resumo así, mucho trauma. Es decir, mis personajes yo tengo la completa certeza que me crucificarían en una cruz si pudiera. Es decir, mis personajes me odian y me odian con ganas. Es decir, eh, eh, no haré mucho stripe, pero mis personajes me odian mucho, ¿eh? Y me llena de mucho orgullo. Y bueno, aquí os dejo con el vídeo, espero que lo disfrutéis. Me ha llevado una semana hacerlo, ¿eh? Me ha llevado una semana hacerlo, ¿eh? Si lo vais entero, tener la decencia de poner un like y dejar un comentario que me ha llevado una semana que hacerlo. Me ha llevado mucho. Bueno, aquí os dejo. Y su luz fue de tanta gracia y tanto poder que cegó el mundo frente al mal. En la primera era, una era antes de la misma historia, cuando el mundo era joven y verde, llegó una amenaza, y el mundo joven y débil necesitaba un protector. Fue entonces que los dioses solares y de la tierra, amos del tiempo y la materia respectivamente, eligieron un campeón, Amaterasu Shimura. Le encomendaron la gran unificación de los pueblos bajo su mensaje. Para titánica tarea, los dioses encomendaron un artefacto, el Claion Solex, forjado con el poder de 7 grandes brujas y moldeado por 7 grandes herreros de las profundidades. Un instrumento capaz de manipular la materia y el tiempo a voluntad de su portador, al cual concedieron poderes divinos, tanto a ella como a sus descendientes, entre los que estaban dar vida a las estrellas, en forma de poderosos dragones, los cuales actuaron como compañeros y consejeros de los emperadores en adelante. El mundo que Amaterasu Shimura unificó se llamaba Gaia, un mundo dividido por el ecuador por las quebradas, una cordillera de montañas que rodeaban el mundo como un cinturón, un norte boscoso y frío, con el mar polar congelado en su norte, un sur más cálido y tropical, con el gran río Invictus atravesando el mar resplandeciente, un enorme mar interior de agua dulce, con gran cantidad de vida bioluminiscente. Al oeste del mismo, selvas tropicales, al este, sabanas y desiertos indomables. Más al sur, el mar boreal, con la misteriosa isla de Atlantis en su sureste. Este mundo además está habitado por 3 familias de criaturas vivas, las llamadas ramas filogenéticas. Cuando los dioses crearon la realidad, dejaron que ésta funcionara sola, y de cada uno de sus aportes surgieron creaciones indirectas. Los nacidos del sol, habitantes de la superficie como elfos, humanos o gigantes. Los nacidos de la roca, habitantes del subsuelo que rara vez salen a la superficie. Viven en su propia realidad paralela en sus mundos. Este grupo incluye enanos, orcos o drow. Los Fae, de los 3 grupos el más misterioso, pues se desconoce su origen exacto. Se les atribuye ser creados por los dioses oscuros, y por ello han sido víctimas de prejuicios y persecuciones en la historia.
Este grupo incluye gnomos, medianos o hadas. Luego están las creaciones directas o divinas, seres diseñados directamente por los dioses, como los dragones o los kraken. Por último están los imbuidos, seres que eran corrientes, pero en cierto punto fueron modificados por los dioses. Por ejemplo, los unicornios, que eran simples equinos, pero que fueron tocados por la divinidad. Por último, y no menos importante, el panorama político. Amaterasu fue una conquistadora eficiente, tan eficiente que su imperio era tan grande que vio que sería ingestionable. Por ello lo dividió entre sus dos hijos, el imperio Yamatai al norte y el imperio de Eustalia al suroeste. Dos imperios, una dinastía. Dos imperios, una religión, con una visión compartida. No obstante, la historia los fue diferenciando y numerosas ocasiones enfrentando. Mientras que el imperio de Yamatai fue flexibilizándose y modernizando como una sociedad de artes, Eustalia se caracterizó por un mayor conservadurismo y gentes más agrestes. Además, ya antes del imperio, las gentes locales tenían tradiciones y mitos locales, por lo que los Shimura que gobernaron allí fueron sincretizándose, y con el tiempo su dinastía se renombró a la de los Todoroki. En tiempos más recientes, gentes en busca de oportunidades se asentó en el complicado sureste de Gaia, y con el tiempo estas colonias se independizaron de sus metrópolis imperiales en violentas guerras. Para asegurar su mutua protección se fundaron las Repúblicas Unidas, una coalición de estados que valoran el individualismo y el éxito. Son la mayor potencia comercial, ya que controlan el comercio por el río Invictus y hacia la isla de Atlantis. Al norte de las Repúblicas Unidas están las tribus libres, grandes gentes nómadas que no poseen un estado centralizado, pero sí poseen asambleas, y en caso de invasión extranjera se unen bajo el liderazgo estatutario de una figura conocida como el Khan. Y por último están los hombres lagarto de Atlantis, tan misteriosos como la propia isla o más. Son extremadamente reservados y comercian de forma limitada, y no toleran puertos extranjeros en su isla. Practican una interpretación alterna del culto solar que se practica en el continente. Este era el mundo en el que gobernaba el rey Toshinori Yagi, en el 914 de la Segunda Era, conocido también como el rey Smythe, por su imposible fuerza. Este rey hizo de la paz su proyecto político, proyecto que compartía con su mujer, la rey madre Momonoke, una mujer astuta y una política a los más altos niveles. Para realizar su proyecto se apoyaron en una doctrina conocida como la paz armada, un mundo donde todos estaban tan armados que nadie quería iniciar una guerra. Clave de este proyecto fue el auge de la revolución industrial, acelerada por un mundo de propiedades mágicas. También su proyecto diplomático fue clave, aunque incómodo, ya que para afianzar la paz se esperaba un matrimonio real entre la princesa Iko y alguien de la realeza australiana. Esto además se traducía en un conflicto político en el Senado, ya que la sucesión era electiva. Ganaba el hijo elegido por el rey anterior, pero que debía a efectos prácticos apoyarse en el Senado imperial. Y en este había dos facciones, los conciliadores, que apoyaban al hijo mayor, Tomura Shimura, un príncipe recto y estoico, de profuso deber a su familia y patria, y estaban al favor del matrimonio, pues fortalecería lazos diplomáticos. La facción belicosa apoyaba a Inko Shimura y estaba en contra del matrimonio con Eustalia, porque lo veían como una intromisión extranjera en Yamatai. Pero la res madre Momonoke tenía otros planes. No era títere del Senado y jugaba otra liga, por lo que se apoyó en el clero, liderado por la familia Cavendish, para ascender a Inko a Dama del Sol. Al pertenecer al clero no podría contraer matrimonio. Por contraparte, se designó a Tomura como heredero. Esto reafirmaba la autoridad real sobre ambas facciones del Senado. Si bien estas maniobras políticas fortalecían el imperio, destrozaban a su vez a la familia real. Por un lado, Tomura siempre fue un hermano protector, y estaba dispuesto a cargar con la responsabilidad del gobierno si dejaban en paz a sus hermanos. Inko, por otro lado, estaba muy preparado al igual que Tomura para gobernar, pero no lo deseaba nada. Se veía atada por el deber, y encima estaba su amor prohibido con el escritor Sota Aizawa, un humilde hijo del carpintero que había ascendido a puro mérito al rango militar más importante del imperio por debajo del res, el de escritor, que significa escudo de emperadores, un guardaespaldas y mano derecha de los mismos. Y el tercer hijo, Denki Shimura, creador de arte y poesía, gentil y amable, era bien parecido a su padre Toshinori,
el afable y tranquilo. Sin embargo, la cruel realidad es que no se esperaba nada de él, solo que no molestara. Y fue este caldo familiar terrible de lo que el mal se aprovechó. Y es que como el rey Smythe, viejo y enfermo, no pudo o no quiso ver cómo su hijo Tomura caía en garras del mal. Y es que como un padre acepta que un hijo va a asesinarlo. Y así, con la muerte del rey Smythe, acabó la segunda era. El Yggdrasil y su sol se corrompieron. Y una tormenta de magia oscura corrompió a los habitantes de la parte norte del imperio de Yamatai, convirtiéndoles en muertos que no descansan, los necroides, como no se veían ya hace casi 1000 años. La familia real estaba en viaje diplomático al sur cuando ocurrió. Los estados vieron la necesidad de formar una coalición contra esta nueva amenaza, en una guerra que denominaron la Cruzada. Se nombró rey a Denki Shimura, que combatió valientemente el primer año de guerra, pero cayó en combate. A falta de más herederos y pese a pertenecer al clero, se nombró a Inko Shimura Res, la reclamadora del sol, y tras una guerra larga e incuantificable en vidas, se puso asedio a la ciudad de Yamatai, la capital del imperio del mismo nombre. Ahora se la denominaba Stygia, por ser una ciudad muerta y lúgubre. Era perpetuamente de noche. El norte estaba perpetuamente en permafrost, y un enemigo terrible, pues los muertos no comen, no duermen, no sienten dolor, ni miedo. Pueden enterrarse por años bajo la nieve, esperando a que alguna escuadra despistada pase para emboscarla. Y solo la renovación de tácticas y armamento pudieron cambiar las tornas. Y así llegó el día de una batalla final imprevista. Los muertos habían enterrado sus fuerzas, para cuando fuera el momento emerger y diezmar a las fuerzas sitiadoras. Si esto ocurría, nada impediría a los necroides avanzar al sur y acabar con todo a su paso. Los líderes militares presentes tomaron una decisión desesperada, una carga suicida al corazón de Stygia, para encontrar y acabar con el nigromante, el señor de la muerte que controlaba a los muertos. Si este caía, su ejército también. Era además aún más locura, teniendo en cuenta que se basaba en el supuesto aventurero del que el nigromante estuviera en el palacio desde donde emergía el Yggdrasil. Un supuesto basado en que el Yggdrasil era una de las fuentes mágicas más fuertes del mundo. De hecho, por eso mismo se usó su duramen más duro para hacer el Caleion Solaris. Por lo que se esperaba que un hechicero prefiriera ese punto y no otro para dirigir su poder. Finalmente, se reunió al contingente de carga, se arengó a las tropas y se dieron los últimos sacramentos.
por último, la Red 5 y el Escubitor tuvieron una confrontación con el Nigromante y el descarnado esqueleto del dragón invencible, el fallecido dragón del príncipe Tomura. La Red 5 fue herida por un terrible maleficio. El Escubitor fue herido y quedó tuerto. Aún así plantó cara para defender a su amante, que de hecho estaba embarazada ya de varios meses. De pronto, la Red Momonoke irrumpió en la sala del trono, a lomos del gran dragón patriarca Fazio, que rebosaba ira tras que sus hermanos dragones Invencible y Musa fueran asesinados. Los dragones son conocidos por ser criaturas sumamente afables y ver la guerra como un despropósito, por lo que si ves uno enfadado es que realmente la cosa está muy seria. Y solo alguien del linaje Shimura puede portar el Clay Insolence, por lo que fue sorpresivo para el mal que la Res Madre abatiera al nigromante con dicha arma. Y es que esto es uno de los oscuros secretos de la casa Shimura. Y es que la Res Nana Shimura, mediante el clero de los Cavendish, cambió a su hija Momonoke por un hijo de una casa noble, Toshinori. Estos se criarían con sus familias adoptivas, y luego han llegado el momento casados. Una farsa montada para acusar a la auténtica emperatriz de posibles asesinatos. Tal era la intriga en Yamatai, y profunda fue la pena de la Res Madre cuando vio a su hijo Tomura, pálido, desgastado, muerto, una sombra de su ser, que al ser abatido solo pudo agradecer su libertad, la libertad de su alma. Y es que triste es la realidad de que un nigromante no es más que el emisario de los dioses oscuros en Gaia, un esclavo en tortura. Y poco grata fue la victoria. El norte permaneció en maleficio, la población volvió a sus casas, la Red 5 cayó gravemente enferma, tanto que no sobrevivió al parto de sus dos hijos. El imperio entero creyó el fin de la dinastía, por lo que se promulgó un shogunato, una medida excepcional en la que un consejo de regencia gobernaría hasta decidir el futuro del imperio, ya que de los herederos había muy pocos, por motivos tanto políticos como existenciales para el mundo, pues sin un Shimura no habría un paladín para defender el mundo. El Escubitor por su parte entró en profunda pena. El lloro le enrojeció los ojos y se le enloqueció la voz. Nada le quitaba la pena salvo sus hijos. Y se tomó una decisión. Sota se sometió a una damnatio memoriae, un proceso por lo que toda la burocracia de agentes imperiales borrarían sus rastros de la historia. Un castigo reservado a criminales de la peor calaña, y para muchos peor que la muerte. Y todo para mantener el anonimato y poder criar a sus hijos de forma segura. Bajo el nombre de Naoki, en un pueblo en las laderas del sur de las Cruzadas, a las orillas del este del río Invictus, un pueblo llamado Vivar. ¡Señora! ¡Está viendo pornografía su hijo!